Hola gente, ¿cómo andan? Hoy voy a hablar acerca de los arquetipos. Este es un concepto que popularizó Carl Jung, pero les voy a contar de dónde viene este concepto, las influencias que tuvo Jung al momento de pensar en este concepto y desarrollarlo. También les voy a contar algunos de estos arquetipos en particular, en qué consisten, cuáles son los más conocidos, y también les voy a compartir detalles que normalmente no se suelen compartir cuando se habla de este tema, así que estén atentos a las sorpresas que hay en este video. Lo primero es entender la palabra arquetipo. Esta es una palabra que tiene origen griego y que combina dos palabras. Por un lado, arqué o argé, que significa principio, o también origen. Por otro lado, la palabra tipo o tipos, que en griego significa impresión o modelo. Una primera definición de arquetipo y que engloba muchas cuestiones es que los arquetipos son estructuras primordiales que se dan en todos los seres humanos, que son formas innatas, a priori, de intuición, percepción y aprehensión. Vamos a ir paso a paso para entender bien qué significa todo esto. Por lo pronto veamos que estas son estructuras innatas, es decir, que son previas al nacimiento de cada uno, pero que además se dan en todos los seres humanos, más allá de en qué tiempo y en qué lugar estemos. Luego, estos arquetipos se manifiestan de diferentes formas, por ejemplo, en forma de mitología, de leyenda, de cuentos de hadas, y también en sueños, imágenes que surgen en los sueños, símbolos, y distintas formas creativas que van surgiendo a lo largo de la historia en las personas de cada cultura. Es interesante que tengamos en cuenta que los arquetipos van tomando el ropaje de cada cultura y de cada época y por eso se manifiestan de formas diferentes, aunque cuando uno va a la estructura en sí misma del arquetipo ve que es igual en cualquier cultura y en cualquier tiempo. La primera referencia para entender de dónde viene este concepto que introdujo Carl Jung está en Platón. Recordemos que Platón es uno de los filósofos más importantes de la historia, un filósofo ateniense, y principalmente el concepto que él introdujo cuando habló de este mismo tema era cuando él hablaba de el mundo de las ideas. Él introdujo la palabra arquetipo en sus diálogos, en lo que hoy en día se conocen como los libros de Platón, que son diálogos entre diferentes personajes, y dice que los arquetipos, estas ideas, son las que dan origen a las cosas que luego se manifiestan en el mundo de los sentidos. De esta forma lo que dice Platón es que estas ideas, estos arquetipos, son eternos, que son atemporales y que son perfectos, y que cuando son manifestados en el plano de los sentidos, en el plano de los seres humanos, ahí ya se convierten en imperfectos, sencillamente porque según el punto de vista de Platón, el mundo de los sentidos, el mundo en el que vivimos, es un mundo que es sencillamente una sombra de ese mundo perfecto, ideal que está en el mundo de las ideas, como lo llama él. De acá viene una teoría de Platón que es la teoría de la reminiscencia, que es que las ideas son innatas al alma y que nosotros lo que hacemos es recordar esas ideas que en su origen son perfectas, pero cuando las plasmamos en este mundo se convierten en imperfectas. Platón lo que dice es que esas ideas contienen la esencia de la existencia. Se mencionaba como que estas ideas eternas provenían de una mente universal. Ese concepto de mente universal es muy parecido a lo que luego Jung también define como inconsciente colectivo. Esa mente universal es de donde provienen todas esas ideas eternas, todos esos arquetipos que luego se manifiestan, como dice Platón, de forma imperfecta y toman diferentes ropajes según cada cultura y cada época. Además, Platón insiste en que ese mundo es un mundo inmóvil, mientras que el mundo de los sentidos de los seres humanos es un mundo que se mueve, que está en constante movimiento y cambio, mientras que ese otro mundo, el de las ideas, siempre permanece igual y eterno. Luego hay otro punto muy interesante en la historia donde se habla del concepto de arquetipo y que normalmente no se menciona cuando se habla de la teoría de Jung, y esto vale aclararlo nuevamente de que es una de las joyas de este video porque, como les digo, nunca se menciona este tema ni esta referencia cuando se habla de los arquetipos, pero acá sí lo voy a mencionar. Y esto deviene de Hermes Trismegisto. Si vieron el video que hice acerca de psicología y alquimia, tal vez ya saben quién es. Si no, se los resumo brevemente. Es quien se menciona como el primer alquimista de la historia. A él es al que se le menciona como autor de el Corpus Hermeticum. De ahí vienen algunos libros de hoy en día, como por ejemplo el Kybalión. Hermes Trismegisto en realidad es una figura sincrética, es la unión de dos dioses. Por un lado el dios Hermes, griego, y por otro lado el dios Tot, egipcio. Entonces es una figura a la cual se le atribuyen estos textos, pero no necesariamente estamos hablando de una persona, sino una figura mitológica, que dejó un legado de enseñanza que luego con el paso del tiempo se transformó en lo que se conoce la alquimia, también como parte del ocultismo, del esoterismo, etc. Este texto originalmente está escrito en griego y, como les mencionaba, es más o menos del siglo II o III a.C., es decir, es posterior a Platón, pero está muy cerca en fecha. Dentro de lo que es el Corpus Hermeticum hay una parte que se llama el Poimandrés. La primera vez que aparece este concepto en el texto es un momento en el que el personaje principal
dice que se encuentra ante la visión de una luz resplandeciente, una luz total, de un poder incalculable, como una especie de luz eterna y de un poder infinito. Y ese momento el personaje que se menciona como Poimandres dice: has visto mentalmente la forma arquetípica, el principio anterior al principio ilimitado. Y después, en otro momento del texto, hay una conversación entre Hermes Trismegisto, y Asclepio. Esta conversación dice así: lo que tú dices es innegable, Trismegisto. Dime ahora, ¿qué decimos del lugar en donde se mueve el todo? Que es incorporal, Asclepio. Pero lo incorporal, ¿qué es? Una inteligencia entera que enteramente se contiene, libre de todo cuerpo, infalible, impasible, inmóvil en sí misma, que contiene todos los seres y los conserva en su ser, cuyos rayos son el bien, la verdad, el arquetipo del espíritu, el arquetipo del alma. Desde ya que este texto en particular es súper interesante y los invito a leerlo, y si les interesa mucho también puedo hacer un video específicamente acerca de este texto, así que si les interesa me lo pueden escribir en los comentarios. Vale la mención de que la palabra arquetipo y cómo está utilizada en este texto tiene una correlación directa con el concepto que introduce Jung. Entonces tiene sentido que Jung de alguna forma lo haya tomado este concepto, aunque él normalmente no lo mencionó de esta forma. Haciendo un salto bastante grande en la historia, vamos a Kant, que fue otra de las influencias en el concepto de arquetipo, porque él en su texto Crítica de la razón pura, que es uno de los textos principales de él, por los cuales más se conoce su obra, que desde ya es uno de los textos fundamentales de la filosofía en toda la historia, y él, entre las diferentes cosas que va mencionando, y desde ya que resumir la obra de Kant en este momento sería prácticamente imposible, pero vale la mención de que él en determinado momento de su libro habla de los conceptos puros del entendimiento, de lo que se llaman hoy en día como las categorías kantianas. Y él, cuando se refiere a este tema, identifica unas ciertas categorías que las denomina como categorías a priori. Dice que son innatas a la psique humana y que estas categorías condicionan y organizan nuestros pensamientos, nuestra cognición y nuestra percepción del mundo. Él dice que estas categorías a priori deben su origen a la naturaleza misma del psiquismo, o sea, no tiene nada que ver con la influencia de factores externos, sino que es algo que naturalmente surge de la estructura del psiquismo. Es decir, es algo que viene de la mente directamente y no de algo que haya influido a la mente. Así todo, Kant hace la aclaración de que es importante que cualquier concepto que se mencione como una categoría a priori tiene que tener algún fundamento empírico, o sea, tiene que verse luego en la práctica, en algo concreto, porque si no se hablaría de cualquier cuestión como que es algo a priori, y si no hubiera algún tipo de evidencia que se haya plasmado en algo empíricamente comprobable, sería directamente un fraude, una mentira. Por eso es tan interesante ver que Jung, cuando habla de los arquetipos, lo menciona de una forma absolutamente empírica y comprobable, fenomenológica. Muestra cómo estos arquetipos van manifestándose en todos, en cada uno de nosotros, en todas las culturas, tomando diferentes formas, ropajes, como les decía antes, según cada cultura y cada tiempo. Pero es absolutamente comprobable que esto sucede y que nos sucede a todos. Luego, siguiendo esta línea temporal, aparece Adolf Bastian, que contribuyó mucho al desarrollo de la etnología y de la antropología como disciplina. Él viajó mucho por el mundo y hizo un análisis etnográfico y antropológico de diferentes culturas, pasando tanto por el sudeste asiático, por África, por América, y en muchos de estos casos directamente estando años ahí en muchos países, y siempre llevando un registro de lo que él iba identificando, reconociendo, organizando obviamente según su criterio y llevándose a hacer un análisis de todo esto que iba encontrando en estas distintas culturas. Y él, a partir de todas estas experiencias que tuvo y todas estas investigaciones que hizo, llegó a un concepto que él llamó ideas elementales. Vio que se daba uniformemente a lo largo de diferentes culturas en cada uno de estos distintos lugares las mismas ideas elementales, pero también vio cómo en cada cultura estas ideas elementales tomaban una forma diferente. Entonces él las llamó ideas étnicas o ideas folclóricas, también se puede traducir. Esas ideas principales, elementales, tomaban una forma según el folclore, según la etnia de cada lugar. Y también advirtió que, según su criterio, estas ideas elementales en realidad nunca van a poder encontrarse de forma pura o total, sino que siempre vamos a reconocer estas ideas elementales a través de las ideas étnicas. Solamente las vamos a poder encontrar cuando ya se
plasmaron en términos de una etnia, de una época, de un lugar, de una cultura, de esas cuestiones que identifican esa cultura, pero que nunca vamos a encontrar esa idea, como diría Platón, perfecta, sino que vamos a encontrar siempre esa idea ya transformada por la cultura. También Schopenhauer habló de este tema, y lo habló mencionándolo en términos de prototipos. Él habló de las ideas como prototipos de la realidad. Él decía que las ideas son esencias que no se pueden considerar iguales a objetos y que en sí mismas carecen de existencia. Pero claro que en verdad son el prototipo, la idea esencial, las formas eternas de los objetos del mundo que nos rodea. También vale mencionar a Jacob Burckhardt, que fue un historiador del arte y de la cultura y que hizo un libro muy interesante acerca del Renacimiento, entre otros libros que hizo obviamente, y él al hablar de este tema se refirió al término ideas primordiales. Fue de él de donde Jung primero tomó este término, también hablando de ideas primordiales, y esto lo hizo en el año 1917, pero 2 años después Jung introdujo por primera vez en uno de sus textos, en un ensayo titulado Instinto e Inconsciente en 1919, el término arquetipo. Jung dice: la imagen primaria, que he denominado arquetipo, siempre es colectiva, es decir, común, por lo menos, a todos los pueblos o periodos de la historia. Los principales temas mitológicos de todos los tiempos y razas son, probablemente, de este origen. La imagen primaria es un depósito de memoria, un engrama, derivado de una condensación de innumerables experiencias similares, la expresión psíquica de una tendencia natural, anatómica y fisiológicamente determinada. Jung lo que menciona es que el arquetipo en sí mismo es algo vacío, es como una estructura, como una especie de esqueleto, pero que siempre cuando se transforma en un mito o cuando se transforma en una historia, en un símbolo, en una imagen, ya cuando aparece en la cultura, recién ahí es donde toma la forma que nosotros podemos aprender. Pero justamente cuando vemos estos elementos idénticos en todas las diferentes culturas que hablan de esos mismos conceptos, de esas mismas historias, de esos mismos personajes mitológicos, de esos mismos eventos, entonces ahí es donde podemos reconocer que estamos hablando de un arquetipo y no de una idea suelta que se le ocurrió a alguien en algún momento de la historia. También vale mencionar que los arquetipos tienen un potencial tremendo de energía, porque cuando se manifiestan muestran cuestiones que son totalmente innatas al psiquismo de todos los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de arquetipos es importante tener en cuenta de que si bien hablamos de algo estructural, primordial, también estamos hablando de algo que cuando se nos presenta, tanto en forma de pensamientos o de una historia que estamos viendo o de algo que está sucediendo, tiene un impacto emocional tremendo en todos, porque es algo que es inherente a cada uno de nosotros. Jung, en su texto Arquetipos e Inconsciente Colectivo, dice: en los productos de la fantasía se hacen visibles las imágenes primordiales, y es aquí donde encuentra su aplicación específica el concepto de arquetipo. De ningún modo es un mérito mío el haber notado por primera vez este hecho. Esa palma le corresponde a Platón. El primero que en el campo de la psicología de los pueblos señaló la existencia de ciertas ideas primordiales universalmente difundidas fue Adolf Bastian. Posteriormente, 2 investigadores de la escuela de Durkheim, Hubert y Mauss, hablaron de verdaderas categorías de la fantasía. La preformación inconsciente en forma de un pensar inconsciente la advirtió nada menos que Hermann Usener. Si alguna parte me toca de estos descubrimientos, esa parte consiste en haber demostrado que los arquetipos no se difunden meramente por tradición, ni por lenguaje o la migración, sino que pueden volver a surgir espontáneamente en toda época y lugar sin ser influidos por ninguna transmisión exterior. Cuando hablamos de arquetipos, no solamente hablamos de figuras arquetípicas, sino que también hablamos de eventos y también de motivos arquetípicos. Por ejemplo, algunos eventos arquetípicos son nacer, morir, casarse, separarse. Algunos motivos arquetípicos que se encuentran a lo largo de la historia son, por ejemplo, el apocalipsis o la creación del mundo o un diluvio universal también, por ejemplo. Y las figuras arquetípicas podrían ser, por ejemplo, el niño eterno, el mago, el héroe, el anciano sabio, la gran madre, la sombra, entre muchos otros. Les voy a hablar en detalle de algunos de estos arquetipos. Por ejemplo, lo que es el arquetipo de la sombra, que es tan importante en la psicología junguiana. La sombra se menciona como una fuerza arquetípica muy grande, que muchas veces se la relaciona directamente con el mal. Entonces la sombra, el mal, lo oscuro, lo tenebroso, todo esto está prácticamente indiferenciado en el arquetipo. Por ejemplo, cuando Jung habla de este tema en términos de alquimia, lo menciona como nigredo, es decir, como una etapa oscura, ennegrecida, turbia,
psicología, que también se representa con la imagen del cuervo, como un momento de caos, de incertidumbre, de miedo. Por eso también se lo relaciona con lo desconocido, con el lado oscuro. Todo esto llevado a la psicología también se puede hablar en términos de aquellas cuestiones de nosotros mismos que no queremos ver, lo que no queremos ser, lo que cuando lo vemos afuera de nosotros nos genera rechazo, cuando lo vemos en otras personas nos genera incertidumbre, malestar, miedo, ganas de estar en otro lado, etc. Es muy interesante ver que en la psicología junguiana, cuando hablamos de la sombra, Jung lo que dice es que cuanto más evitamos o rechazamos estos aspectos de la sombra en cada uno de nosotros, en realidad le estamos dando más poder y eso termina explotando de una forma u otra en cuestiones que no podemos controlar. Por eso es que es tan importante en la psicología junguiana la integración de la sombra, reconocer esta sombra, poner luz en esa sombra al reconocerlo, entenderlo, comprenderlo, darle entendimiento, ponerlo en palabras, vislumbrarlo y comprender que esos aspectos que tal vez para nosotros mismos son incómodos, son lo que nos hacen sentir inseguros o sentir como que no somos capaces de hacer algo, de atravesar cierta dificultad y demás cuestiones que pueden surgir al comprender este tema en nosotros, si tenemos la capacidad de integrar estos aspectos, de comprenderlos, procesarlos e ir atravesando estas dificultades poco a poco, entonces podemos llegar a un punto de integración de la sombra en el psiquismo y así generar una armonía en nosotros. De ahí deviene esta famosa frase de Jung que dice: uno no llega a la iluminación imaginando figuras de luz, sino llevando la oscuridad a la conciencia. También se puede ver a lo largo de la historia qué pasa cuando un arquetipo no solamente que toma a una persona, sino inclusive a una sociedad. Entonces, por ejemplo, cuando un grupo grande de personas se ve atrapado por este arquetipo, el arquetipo de la sombra, sería el equivalente a una horda primitiva, a una masa indiferenciada de gente haciendo cuestiones tétricas, tenebrosas, comportándose, digámoslo así, de una manera bestial. Por eso es tan interesante comprender el poder que tienen los arquetipos, porque cuando uno sabe reconocerlos y los puede utilizar, eso significa un potencial enorme para cada uno de nosotros. Otro arquetipo que Jung desarrolla mucho es el arquetipo del viejo sabio. Jung menciona que esto también podría ser como una especie de disfraz de Dios, porque es como una personificación de un conocimiento ancestral, milenario, eterno. Es la personificación de la sabiduría, del conocimiento, y que también se muestra de un aspecto trascendental, que va más allá de lo mundano, y que ahora se dedica ya a cuestiones universales que trascienden a lo personal. Y de esta forma puede servir de guía a otras personas. Jung, por ejemplo, cuando habla de este tema, habla de ciertos hechiceros, habla, por ejemplo, del mago Merlín, o también habla de los chamanes de diferentes culturas. Menciona que ese concepto de viejo sabio es muy común en las culturas chamánicas. Siempre los hombres sabios de las culturas ancestrales son esas personas ancianas que llevan en sí mismas el conocimiento de toda su cultura. Y es a quien siempre recurren las personas de esas culturas para obtener información, para sanar, tanto física como mentalmente, para encontrar respuestas a problemas que no saben cómo resolver, e inclusive encuentran en ese anciano sabio el conocimiento de toda la historia de su pueblo. Además, prácticamente siempre se considera que estos ancianos sabios tienen una conexión con el mundo de los ancestros, casi como una especie de poder sobrenatural, se podría decir. Y es interesante ver cómo esta imagen se transforma según cada cultura. Algo interesante que Jung menciona de este arquetipo es que en la vivencia de este arquetipo, el hombre moderno experimenta al más arcaico tipo de pensamiento como una actividad autónoma, de la cual se es objeto. Esto significa que para el día de hoy, para cualquiera de nosotros, cuando este arquetipo toma vida, se nos presenta como una especie de entidad autónoma, como algo que está fuera de nosotros o como que es ajeno a nosotros y que nos habla. Y nosotros como objeto de eso que esa entidad que surge nos está diciendo. Para describir esta experiencia, Jung da varios ejemplos, y entre los ejemplos que menciona, Jung menciona específicamente a Hermes Trismegisto y al Poimandrés, y los describe como que son formulaciones de esta misma experiencia. Es decir, Jung estaba totalmente al tanto de la existencia del Poimandrés, de Hermes Trismegisto, y entonces es una buena forma de leer y de interpretar ese texto, ver que cuando surge esa imagen del Poimandrés como una especie de entidad autónoma, como una especie de Dios que viene a revelar cuestiones con una sabiduría ancestral y milenaria, es una de las formas que toma este arquetipo, como un anciano sabio, como un ser milenario que viene a revelar las verdades universales. También les cuento que hice un video que se llama Así compramos cualquier cosa, ese video está en este canal, y en ese video lo que hice fue hablar de los arquetipos, pero cómo se utilizan en el marketing. Ahí hablé con mucho detalle cómo diferentes marcas a nivel mundial utilizan toda la fuerza de los arquetipos, pero en pos de vender sus productos. Y en ese video lo cuento también a través del ejemplo de Carol Pearson, que es una psicóloga que justamente
justamente explicó esto muy bien en sus libros. Les dejo acá también para que puedan ver el diagrama que ella utiliza para organizar los arquetipos, que es muy interesante y bueno, en ese video en particular lo van a poder ver mucho más en detalle que en este video. Vale aclarar y mencionar que así como Carol Pearson hizo ese trabajo de agrupar los arquetipos y organizarlos de diferentes formas, hay varias disciplinas que a lo largo de la historia sirven para comprender mejor los arquetipos. Por ejemplo, una gran herramienta para comprender los arquetipos es la astrología. Si se toman a los planetas y a los signos del zodíaco como diferentes arquetipos, es una forma muy esclarecedora de comprender cuál es la potencia de cada uno de estos arquetipos, las diferencias que tienen entre sí y además el funcionamiento dentro de un sistema donde hay muchos arquetipos distintos que tienen diferentes características y a su vez forman una totalidad. Esto desde ya es un tema gigante que lo voy a tratar en otro video, porque imagínense que si ahora me pongo a desarrollar cada uno de los signos del zodíaco y cada uno de los planetas y qué arquetipos representa cada una de estas cuestiones, este video ya sería un documental de 5 horas más o menos. Pero como les digo, lo voy a desarrollar en otro video y además si les interesa también me lo pueden dejar en los comentarios. Además, si les interesa, hay otro sistema muy interesante para comprender mejor el funcionamiento de los arquetipos, que es el tarot. También en este canal ya hice 2 videos en donde hice un desarrollo y un análisis arquetípico de todos los arcanos mayores del tarot. Pueden chequear, así que desde ya también les digo que esa es una gran herramienta para comprender mejor los arquetipos. Así que bueno, espero que este video les haya servido como introducción a lo que es la temática arquetipos. Es un tema la verdad muy grande, pero sí creo que en este video está contenido lo que es la esencia de este tema. Cualquier duda que les surja acerca de este tema me pueden escribir, los leo en los comentarios y como ya mencioné, este tema va a dar también para desarrollarlo en algunos otros videos. Así que espero que les haya gustado. Si todavía no se suscribieron a este canal, los invito a suscribirse y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.